Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Eudel Pérez. Como se ve en mi documento de identidad, dirigimos a socializar esta actividad 1 de teoría electromagnética y ondas. Primeramente nos piden que eligiéramos un medio de, de propagación, en el cual yo elegí el suelo vegetal. El primer punto nos pide hallar la tangente de pérdida. Recordemos que la tangente de pérdida la fórmula es conductividad eléctrica sobre omega por la permitividad eléctrica absoluta. Esto es igual a conductividad eléctrica, y recordemos que omega es igual a 2pi por la frecuencia, y la permitividad eléctrica absoluta es igual a la permitividad relativa multiplicada por la permitividad en el vacío. Para hallar la frecuencia nos piden que sea con los tres últimos números de nuestra cédula, y a eso le sumamos 10. Entonces aquí lo hago a continuación, nos da megahertz, luego lo paso a hertz. Aquí pues procedo a reemplazar los valores en la fórmula y obtengo mi tangente de pérdida. Luego hallamos el ángulo de pérdida, que viene siendo la inversa de la tangente de pérdida. Hacemos la demostración aquí en el GeoGebra. En el punto 2 nos dicen que de acuerdo a los valores que nos dio en el punto 1, pues tenemos que clasificar nuestro medio de propagación. Mi medio de propagación me dio como buen aislante dieléctrico con bajas pérdidas. Entonces, de acuerdo a la clasificación de mi medio, que me dio un dieléctrico con bajas pérdidas, voy a usar las fórmulas que tengo aquí sombreadas. Entonces, primeramente nos piden que hallemos la constante de propagación. Entonces, para ello tengo mi frecuencia, tengo el valor de omega, que es 2pi por la frecuencia, tengo el valor de la permeabilidad magnética relativa, la permeabilidad magnética en el vacío, y la U, que viene siendo la permeabilidad magnética absoluta, que es la multiplicación de la permeabilidad relativa por la permeabilidad en el vacío. Igualmente tenemos la permitividad relativa y la permitividad en el vacío. Y acá tenemos la permitividad eléctrica absoluta, que es la multiplicación de la permitividad relativa por la permitividad en el vacío. Entonces reemplazamos aquí en la fórmula. La fórmula vendría siendo J, que esto vendría siendo un número imaginario, omega raíz cuadrada de la permeabilidad absoluta, magnética absoluta, multiplicado por la permitividad eléctrica absoluta. Entonces hacemos aquí el reemplazo en la fórmula y obtenemos el valor. Lo verificamos aquí en el GeoGebra, tenemos los valores. Luego nos piden hallar la constante de atenuación. Antes de hallar la constante de atenuación, tenemos que hallar la impedancia intrínseca, que viene siendo la raíz cuadrada, es la raíz cuadrada de la permeabilidad magnética absoluta dividido la permitividad eléctrica absoluta. Igualmente tenemos los valores acá: conductividad eléctrica, permeabilidad relativa, permeabilidad en el vacío, la multiplicación de ambos, permeabilidad relativa y permeabilidad absoluta. Hallamos acá el valor de la permitividad eléctrica, que es la multiplicación de la permitividad relativa por la permitividad en el vacío. Entonces reemplazamos aquí en la fórmula y obtenemos el valor
de la impedancia intrínseca. Luego reemplazamos en la fórmula para hallar ahora sí nuestra constante de atenuación, que es la siguiente, que viene siendo la conductividad eléctrica multiplicado por la impedancia intrínseca sobre 2. Hacemos el reemplazo, tenemos el valor. Aquí está la demostración en el GeoGebra. Por último nos piden la constante de fase. Entonces la constante de fase es el valor de omega multiplicado por la raíz cuadrada de la permeabilidad magnética absoluta multiplicado por la permitibilidad eléctrica absoluta. Entonces, de igual manera, recordemos, omega es igual a 2pi por la frecuencia y la permeabilidad absoluta, magnética absoluta, es la multiplicación de la permeabilidad relativa por la permeabilidad en el vacío. Y la permitividad eléctrica absoluta es la multiplicación de la permitividad relativa multiplicado por la permitividad en el vacío. Aquí tengo los valores de cada uno de ellos y procedo a reemplazar en la fórmula. Hacemos la verificación aquí en el GeoGebra. Entonces nos dicen en el punto 4 que de acuerdo a los valores hallados en el punto 3, primeramente en el punto A nos piden la velocidad de propagación. Entonces la velocidad de propagación es igual a omega sobre la constante de fase. Entonces aquí tenemos los dos valores, el de omega, que es el 2pi por la frecuencia, tengo mi valor aquí, y el valor de la constante de fase. Reemplazo en la fórmula, obtengo mi velocidad de propagación. Lo verifico en el GeoGebra. Aquí nos piden en el punto B hallar la longitud de onda. La longitud de onda es la multiplicación de 2 por pi dividido sobre la constante de fase. Procedo a reemplazar en la fórmula y hallo mi longitud de onda. Verifico en el GeoGebra. Y aquí por último nos piden hallar la profundidad de penetración de la onda en el medio. Entonces la profundidad de penetración es igual a 1 dividido entre el valor absoluto de la conductividad eléctrica. Tengo el valor de la conductividad eléctrica, procedo a reemplazar en la fórmula y observamos aquí el valor de el resultado. Aquí pues en el GeoGebra lo verificamos y observamos que la señal se atenúa casi completamente en los primeros 1.98 metros. Entonces, interpretación, pues la tangente de pérdida me permite identificar la relación entre la corriente de conducción y corriente de desplazamiento. En este caso del suelo vegetal que a mí me tocó, en este caso por ser un dieléctrico con bajas pérdidas, observamos que la tangente de pérdida tiende a ser bastante pequeña, por presentar pérdida de energía por calentamiento, por C, pérdidas por efecto Joule. La velocidad de propagación es el recorrido o avance que hace una onda electromagnética en la unidad de tiempo. La longitud de onda es la distancia física entre dos puntos a partir de los cuales la onda se repite, viene siendo distancia de pico a pico, o sea, lo que se repite en este pico, de acá a este pico, esto viene siendo la longitud de onda, de este pico a este pico y así sucesivamente. La profundidad de penetración, podemos ver que la distancia de la onda electromagnética empieza a atenuar la señal de la tasa de decaimiento de la amplitud de señal, que corresponde a una atenuación del 64%. En otras palabras, nos permite determinar a qué distancia la onda electromagnética se desvanece un 64%. Bueno, muchas gracias por su atención.